tema que tiene que ver con el costo de la violencia contra la mujer, porque hay estudios muy interesantes que han salido en los últimos días y vamos a conversar sobre eso con Natalia Manso. Ella es investigadora y profesora de Pacífico Business School, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Natalia, muchas gracias. Y en principio, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a una mujer que ha sido agredida psicológicamente, una mujer que ha sido agredida físicamente? ¿Y cuánto le cuesta también al país, ¿no? Al país, a todos nosotros. Mira, vayamos desde lo global hasta lo local. La estimación en 2017 que hizo Karen Internacional habla de un 2% del PBI mundial. Hablamos de aproximadamente $1,5 billón de dólares. $1,5 billón. Billón con B de barbaridad. Wow. ¿Ya? Si esto lo bajamos al Perú, el último estudio que tenemos nacional ya tiene unos años, es de 2012, pero creo que igual es extrapolable. Hablamos de el 3.7% del PBI, es decir, 6.700 millones de dólares. Al año, 6.700 millones de dólares al año. Y si consideras el coste de la corrupción, que la última estimación habla del 2% del PBI, estamos hablando que aproximadamente la violencia le cuesta al Perú casi el doble que la corrupción. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo, recursos y presupuesto dedicamos a luchar contra la corrupción, que por otro lado es algo muy necesario, y cuánto le dedicamos a luchar contra la violencia de género? No parece que mucho, ¿no? Porque lamentablemente, y no sé si coincides conmigo, no se ve que existan los canales adecuados. Ha mejorado, es verdad, en los últimos años, hay que decirlo, ha mejorado bastante, pero no sé si sea suficiente porque sigue pareciendo que en el chip, muchas veces de los servidores públicos, de aquellas personas que son los llamados a encargarse justamente de proteger o prevenir la violencia o atender ya la violencia, no cambia algo mentalmente. Yo te retaría a pensar de otra manera. Sé que el paso natural siempre es echarle la culpa al Estado y por supuesto el Estado tiene un rol determinante en todo esto. Como bien has dicho, ha dado pasos importantes como estos centros de emergencia mujer que están dando buenos resultados. Pero ¿y qué pasa con el sector privado? ¿O acaso el sector privado no puede hacer absolutamente nada porque es un tema social? Como nos juntan mujeres y poblaciones vulnerables, ya suena a un tema más de asistencialismo. El sector privado es el mayor empleador del país. ¿Y qué necesita una persona para salir de un círculo de violencia? Incluso ¿qué necesita una persona para salir de pobreza o de exclusión? Trabajo. Una mujer a la que apoyamos desde la asistencia psicológica, podemos de repente darle un lugar donde albergarse durante un tiempo, la podemos subsidiar durante un tiempo, pero llega un momento en que tiene que ser independiente económicamente. ¿Y ves que en el sector privado, digamos, las brechas son aún mayores? Digamos, la atención es todavía muy baja, muy limitada. Digamos, el sector privado mira hacia el Estado pidiendo que se asista a estas situaciones de violencia, pero también tiene un rol, creo que puede ser determinante. Primero, porque sus propias trabajadoras pueden estar siendo violentadas y la tasa de absentismo así lo dice. Precisamente ese estudio que mencionabas al comienzo, que se presentó ayer. Ayer, el PNUD, ¿no es cierto? Que se llama exactamente el costo de la no prevención del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ahí me gustaría que detalles sobre ese estudio, en base a ese estudio, digamos, para que la gente entienda dónde es que pierde, digamos, en concreto, una mujer que es violentada psicológica o físicamente. Pierde la mujer, pierden sus hijos, pierde la familia, pierde la comunidad, el distrito y el país. En ese orden de cosas. La mujer pierde, obviamente, a nivel de salud física y mental, pero eso luego va trasladándose hacia los hijos y se ve. En este estudio se hizo una encuesta entre 504 mujeres de edades entre 18 y 65 años, con niveles socioeconómicos diversos, 60% nivel medio-bajo, 30% nivel medio. Se determina que se pierden anualmente 20 días de trabajo. 20 días de trabajo. O de ingreso, en caso de que seas emprendedor y sea tu propio negocio. Traduce eso en términos económicos. Pero además, los hijos de los hogares donde la mujer es violentada también tienen tasas de fracaso escolar mayor. ¿Ya? Tenemos aproximadamente 20.000 días de escuela perdidos, se calcula solo en Villa El Salvador. ¿Y por qué se hizo este estudio en Villa El Salvador? Por cierto, aprovecho para felicitar al doctor Vara Horna, que es el gurú en el Perú de monetizar el coste de la violencia. Se determinó en esta encuesta que 1 de cada 2 mujeres han sido violentadas en el último año en Villa El Salvador. La mitad.
un 75% al menos una vez a lo largo de su vida. Wow. Pero en el último año ha sido 1 de cada 2. Entonces estamos hablando de una flagrancia, de un, casi te diría, esto no es un tumor, es una metástasis social. Pero además lo curioso es que hablamos de violencia de mujer y voy a hacer un guiño a los hombres también. En los centros de emergencia mujer se recoge un 15% también de denuncias de hombres violentados. Entonces no sé si ya estamos yendo incluso a una cultura, no solo violenta, machista, una cultura del maltrato. ¿Se ve esto, Natalia, se ve esto en países de la región? ¿Es, digamos, una tendencia simular este comportamiento tan violento hacia mujeres principalmente, pero también hacia hombres? El machismo está con nosotros hace mucho tiempo y permíteme, como española, meter a España también en nuestra región iberoamericana, donde la violencia últimamente está subiendo. Tenemos más tasa de violencia que el año pasado. Por tanto, estamos en una especie de punto donde el hombre sigue violentando, pero la mujer ahora empieza a levantar la voz. Y eso genera más violencia porque el hombre siente que está perdiendo cuota de poder. Claro, porque uno se pregunta y uno lo que ve es, digamos, mucho más activismo, ve uno mucho más conciencia de parte de hombres, de mujeres, de niños, incluso de adultos que quieren cambiar el chip. Hay campañas mucho más fuertes contra este tema, pero lo que vemos es más feminicidios, más acoso, más denuncias, y uno dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo paramos esto? Pues yo creo que esto se puede atajar desde varios ámbitos, ya que es un tema tan transversal. Desde el Estado, obviamente, capacitar a nuestro Poder Judicial, capacitar a la policía, capacitar a las autoridades locales, que son las que están en el día a día de las personas. El serenazgo, las rondas campesinas, las postas médicas, aquellos lugares de primera instancia donde la mujer acude. El Estado, sin duda, tenemos todos claro cuál es su papel. Pero además, el sector privado como empleador también puede ejercer un rol desde las áreas de recursos humanos para monitorear a las mujeres, para generar un ambiente de trabajo equitativo, un ambiente de trabajo libre de violencia. Y hay iniciativas muy interesantes, como por ejemplo este sello que se llama de Empresa Segura y Libre de Violencia, sello que ya se han sacado aproximadamente unas 28 empresas en el Perú, que básicamente lo que hace es implementar una metodología de prevención e identificación de la violencia dentro de las empresas, pero además de promover entre los hombres la conciencia de que todos somos seres humanos que nos merecemos un respeto. Y permíteme una provocación. Ajá. Imagínate que en el Perú se invierte en trabajo no remunerado el equivalente al 20% del PBI. Trabajo doméstico, limpiar, cocinar, cuidar de los niños, de los adultos mayores. 70% de esas horas son realizadas por mujeres. Y no se pagan. Pero no tienen ningún, digamos... Exacto, es trabajo no remunerado. Bien, entonces ya eso pone a la mujer en una situación de empoderamiento económico menor, ¿no es cierto? Si nosotros promoviéramos que los hombres participen más de esas labores domésticas, también estaríamos, digamos, equilibrando el ingreso de ambas partes. ¿Qué pasa ahí? Porque es un tema interesante. Por ejemplo, aquí en el Perú existen muchas bodegas, como se dice, ¿no? Sí. Existen más de 500.000 bodegas y muchas de esas bodegas son, digamos, administradas justamente por mujeres que son las principales microempresarias. ¿Qué pasa con una microempresaria que tiene una bodeguita, que tiene un negocio, una costurera, algo, y que sufre violencia? No, porque hay un costo también económico importante ahí, además del psicológico y el físico. Por supuesto. Y de este estudio en Villa El Salvador, el dato que se emana es que pierden el 10% de sus ingresos. ¿Te imaginas una empresa que pierda el 10% de su facturación? Es un impacto brutal. Se hizo hace 3 años también un estudio en Gamarra entre las microempresarias. Vuelve a ser el mismo dato. Aproximadamente la mitad fueron violentadas. Y eso me da una cuenta de unos 59 días 59 días perdidos al año por las microempresarias de Gamarra, estudio de 2004, si no me equivoco. Y sin hablar, Natalia, de los costos también para el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, una mujer violentada que tiene que ir al psicólogo, que tiene que recibir asistencia médica del parte del Estado, también le genera un costo adicional al Estado. Por supuesto. Pero además del bolsillo de la propia víctima también salen recursos, porque no siempre el Estado puede cubrir las necesidades de esa mujer. Y el nivel de vulnerabilidad luego en que se encuentra la familia una vez que la mujer ha sido violentada. La familia entendida, digamos, del entorno de los hijos. Ahora,
hay también líneas de trabajo positivas. Imagínate que la minería al Perú aporta un 10% del PBI, ¿no es cierto? Y hablamos que el trabajo no remunerado equivale al 20%. 20% del PBI. Sin embargo, de ese nadie habla. Pero está bien, solo el 5% de los trabajadores de minería son mujeres. Perfecto, tenemos que trabajar para que más mujeres se incorporen a esos sectores tradicionalmente masculinos. Pero además la minería puede hacer otra cosa. Hubo una encuesta muy interesante entre líderes comunitarias de zonas aledañas a operaciones mineras, y una de las cosas que pedían esas señoras es que las empresas mineras por favor sensibilicen a nuestros señores en equidad de género. Si la minería se plantea un programa de sensibilización entre el 95%, 190.000 trabajadores que tiene en planilla, para que se lleven a sus casas una actitud diferente, estaríamos también provocando un cambio desde el sector privado hacia los hogares. Bueno, esperemos que sea así. Natalia Manso es profesora de Pacifico Business School, hablando sobre un tema tan sensible ahora que estamos a puertas del Día Internacional de la Mujer este viernes 8 de marzo. ¿Cómo le fue al billetito verde? Vamos a verlo.